estímulos, ¿ok? El objetivo de estas células receptoras es captar el estímulo y transformarlo en impulso nervioso. ¿Para qué? Para que este estímulo vaya al sistema nervioso y el sistema nervioso lo procese y emita una respuesta. Estos receptores pueden ser de diversos tipos. Tenemos, por ejemplo, los mecanorreceptores que detectan cambios en la presión, ¿no? Cuando te tocan, cuando te aplastas un poco la piel, ¿no? Tenemos los fotorreceptores que se encuentran en los ojos a nivel de la retina, ¿no? Y detectan cambios en la luz. Luego tenemos los quimiorreceptores que se activan por sustancias químicas, por ejemplo, en el olfato y en el gusto. Tenemos los termorreceptores que detectan cambios de temperatura. Y los nociceptores, llamados también nocireceptores, son los que están relacionados con el dolor. Detectan sensaciones de dolor, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un corte de la piel. Lo voy a agrandar un poco más. Ahí está. Este es un corte de la piel, ¿no? Nuestra piel presenta varias capas, la epidermis, la dermis y la dermis profunda, ¿de acuerdo? Aquí vemos una serie de receptores que están acumulados debajo de la piel, sobre todo en la capa dermis. Estos receptores ya tienen sus nombres, se agrupan formando unas estructuras conocidas como los corpúsculos, ¿no? O sea, nuestros receptores de la piel se llaman corpúsculos. Aquí, por ejemplo, vemos al corpúsculo de Krauss, que es un termorreceptor, ¿no? Y por acá vemos al corpúsculo de Ruffini, que también es considerado otro termorreceptor, pero a la vez es un mecanorreceptor. Los mecanorreceptores se encuentran sobre todo debajo de la piel, ¿ya? El corpúsculo de Krauss detecta temperatura, cambios de temperatura, sensaciones de frío, ¿de acuerdo? Y el corpúsculo que está acá, que es el de Ruffini, detecta calor, ¿ok? El friolento Krauss y el caluroso Ruffini, para que te acuerdes. Pero a la vez, el corpúsculo de Ruffini es un mecanorreceptor. Los mecanorreceptores están distribuidos en toda la piel y detectan, ¿no?, sensaciones de tacto, ¿ya? Por ejemplo, el más sensible es el corpúsculo de Meissner, que es un mecanorreceptor que detecta tacto ligero, bien sensible. Lo tenemos en la palma de las manos, en los labios, en diferentes zonas de la piel. Otro es el corpúsculo de Paxini, que detecta presión suave y presión fuerte. Cuando la presión es fuerte sobre la piel, por ejemplo, un pellizco, ¿no? O te arrancas un vellito, te produce dolor, porque tienes terminaciones nerviosas libres que están por acá, que son considerados receptores que captan sensaciones de dolor, ¿no? Las terminaciones nerviosas libres son considerados nociceptores o nocireceptores. Y también tenemos otros corpúsculos como los corpúsculos de Merkel, ¿no? Y otros más como las terminaciones nerviosas también que están debajo de la piel, ¿ok? Ahora, voy a disminuir la imagen y voy a pasar a la siguiente diapositiva. En el sentido de la vista, nos interesa aquí ver la capa más interna del globo ocular. Tu globo ocular es como una pelotita de ping-pong a la cual yo corto y voy a observar varias capas. La capa más interna, la capa nerviosa, se llama retina. Y la retina tiene una zona que es el punto ciego donde nace el nervio óptico. Acuérdate que el nervio óptico es el segundo par craneal, ¿ya? Ahí nace el nervio óptico, en la retina, en el punto ciego de la retina. Pero en la retina, como podemos observar acá, existen una serie de células que forman capas de tejido. Y una de esas capas de tejido, ¿ya? En una de esas capas de tejido, encontramos este tipo de células, ¿ya? Células que tienen forma de bastones y células que tienen forma de conos. Ambos tipos de células, ¿no?, van a contener pigmentos o moléculas que van a permitirnos diferenciar los colores. Por ejemplo, tenemos la eritropsina, ¿no?, que es rojo, la cianopsina, correspondiente al, al azul,
y la cloropsina correspondiente al verde, ¿no? También tenemos la rodopsina, ¿de acuerdo? Estos pigmentos se van a encontrar a nivel de estas células, ¿ya? Los conos y bastones son considerados las células receptoras del proceso de la visión. Son fotorreceptores. Los conos están relacionados con la visión diurna, ¿no? Y los bastones están relacionados con la visión nocturna, ¿ya? La imagen tiene que formarse aquí mismo, en la misma retina, ¿no? La imagen que nosotros observamos se proyecta y se forma en la retina, pero de manera invertida. Y se procesa la información cuando esa imagen se manda al nervio óptico, el cual conduce el impulso nervioso al lóbulo occipital y de esa manera vemos la imagen normal, ya no invertida, ¿no? La imagen normal del objeto como es, ¿de acuerdo? Ese es el procesamiento. Delante de la retina o sobre la retina hay otra capa pigmentada que se llama la coroides, ¿ya? La coroides se extiende desde la parte posterior del ojo hasta la parte anterior. Hacia la parte anterior forma el iris, que es lo que le da el color a tus ojos, ¿ya? El iris sería esta parte de acá, no esta bolita, sino esta parte de acá. Y en el centro del iris está la pupila, ¿de acuerdo? Ahora, existe otra capa que está sobre la coroides, ¿no? Que viene a ser la esclerótica, que es lo blanco de tu ojo. Cuando tú te observas, te miras al espejo, hay una zona blanca de tu ojo. Eso se llama esclerótica. Y la esclerótica también nace desde la parte posterior hacia la parte anterior. En la parte anterior, la esclerótica se transforma en una capa transparente, translúcida, que se llama la córnea, que sí la vemos acá, ¿ok? Entonces, eh, la luz, ¿no? Ingresa atravesando la córnea, llega a la zona de acá, ¿no? Que viene a ser el iris y atraviesa y llega a esta lente, ¿no? Que se llama el cristalino. Esta lente, el cristalino, tiene como función refractar la luz y proyectar la imagen invertida en la misma retina, no afuera, no adelante ni afuera, ¿no? No adelante ni atrás, sino en la misma retina. Entonces, de esta manera, ¿no? Este estímulo va, ¿no? Hasta las células fotorreceptoras, las cuales pues transforman este estímulo en impulso nervioso y lo llevan hacia el nervio óptico, el cual va a llevar la información al lóbulo occipital del cerebro. ¿De acuerdo? ¿Ya? De esa manera entonces podemos recordar al sentido de la visión. Luego tenemos el sentido de la audición. La audición está representado por nuestro oído. Nuestro oído está dividido en tres porciones: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Este es un corte de todo el oído, ¿no? La oreja es conocida como pabellón auricular y se comunica con un conducto que se llama el conducto auditivo externo. La oreja y el conducto auditivo externo forman tu oído externo, ¿ok? Luego, hacia adentro, hacia la zona del lóbulo temporal, ¿no? Porque este es un corte, ¿no? Para poder ver el oído tengo que cortar acá el hueso, todo. Entonces veo acá el tímpano o la membrana timpánica y luego veo una cadena de tres huesitos chiquitos que se llaman martillo, yunque y estribo, ¿ya? Y aquí hay un conducto que comunica la nasofaringe con esta zona del oído medio. Todo esto es el oído medio. El oído medio comprende la membrana timpánica, la cadena osicular, o sea, la cadena de estos tres huesitos, y la trompa de Eustaquio, que es este conducto que comunica la nasofaringe con la zona media del oído. ¿De acuerdo? Pero lo más importante de esto es la zona interior, el oído interno. El oído interno está formado por una estructura que parece la conchuela de un caracol, y justamente le llaman así, ¿no? Le dicen caracol. Pero su nombre correcto es cóclea, ¿de acuerdo? Cóclea. La cóclea está formada por dentro por un conducto que recibe el mismo nombre, el conducto coclear. Y adentro del conducto coclear encontramos un órgano nervioso muy interesante que es el órgano de Corti. El órgano de Corti es el receptor de la audición. ¿Por qué? Porque ahí adentro vamos a encontrar un paquete de células ciliadas que son las receptoras de la audición.
las que captan las ondas sonoras y las transforman en impulsos nerviosos. Esta transformación de impulso nervioso de las ondas sonoras va a ser conducida por medio del nervio auditivo, que viene a ser el octavo par craneal, hacia la zona del cerebro donde se interpreta el sentido de la audición, que viene a ser el lóbulo temporal, ¿de acuerdo? Pero hay otra cosa interesante. ¿Ves esta zona de acá, donde hay una especie de asas, ¿no? De asas. Estas asas, ¿no? Se llaman los conductos semicirculares. Adentro existen receptores del equilibrio. Y abajo de esto hay dos zonas. Una se llama el utrículo y otra se llama el sáculo. Ahí también hay receptores del equilibrio. Estos receptores del equilibrio se relacionan justamente con ese control, con esa regulación del equilibrio del cuerpo. Quiere decir que hay conexiones acá que mandan información al cerebelo para que puedas, digamos, coordinar tus movimientos y también regular la postura y tu equilibrio, ¿ya? Entonces, en el oído interno hay receptores para la audición en la cóclea y hay receptores del equilibrio en los conductos semicirculares y en esta zona que es la zona vestibular, ¿ya? Por eso que la rama vestibular del nervio 8, que es el par craneal, ¿no? Es la encargada justamente de regular esta función, ¿ya? Bien, el siguiente sentido es el sentido del olfato, ¿no? El sentido del olfato está representado por las células receptoras que se ubican al fondo de tu fosa nasal. Tus fosas nasales presentan tres regiones: la región vestibular, la región respiratoria, que es esta de acá, que está bien irrigada, con bastante sangre, y la del fondo, ¿no? Casi llegando a tu frentecita, que es la zona olfatoria. La mucosa olfatoria es esta. ¿Qué vamos a encontrar acá? Esta zona de la mucosa olfatoria, ¿ya? Está formada por células receptoras del olfato que se llaman las neuronas bipolares. Se les llama bipolares porque tienen dos prolongaciones. Una que es larga, que es el axón, y otras son las dendritas. Las dendritas que están acá, en esta parte, captan las sensaciones o las sustancias químicas que han sido diluidas con el moquito, con el mucus, ¿ya? Y estas justamente son las que transforman los estímulos olorosos en impulsos nerviosos, ¿no? Y esto pasa al axón, ¿de acuerdo? Pero como son varias neuronas bipolares que hay acá en la mucosa olfatoria, hay varios axones, ¿no? Que van a atravesar este hueso. Este es un hueso que se llama etmoides, ¿ya? Y tiene unos huequitos que se llaman cribas. Esto se conoce como la lámina cribosa del etmoides. Entonces, estos axones atraviesan la lámina cribosa del etmoides y llegan a la zona cerebral, donde se encuentra una estructura que parece como una especie de bulto grande, que se llama el bulbo olfatorio. Dentro de este bulbo olfatorio hay unas células que han sido pregunta de examen de admisión. Son las neuronas o las células mitrales que hacen sinapsis con los axones de estas neuronas, ¿no? Los axones que atraviesan este hueso y llegan al bulbo olfatorio forman el primer par craneal. El primer par craneal es el nervio olfatorio, ¿de acuerdo? Entonces, hacen sinapsis con las células mitrales que hay en el bulbo olfatorio y estas con sus axones llevan la información al cerebro, ¿no? Al lóbulo temporal, que es donde se interpreta el sentido del olfato, ¿ya? Luego tenemos el sentido del gusto, ¿no? El sentido del gusto está representado por los quimiorreceptores que se encuentran en la lengua. La lengua es un órgano muscular bastante movible que interviene en la deglución, en el habla, ¿no? Y en la parte digestiva, ¿ya? Pero aquí me interesa lo que son las papilas. Las papilas gustativas son estructuras que están situadas en la punta de la lengua, en los bordes de la lengua o en la parte posterior de la lengua. Las papilas son las caliciformes, que están casi al fondo, ¿no? Tenemos las fungiformes, que están hacia los costados, ¿no? Y también hay unas que se llaman las filiformes. Las filiformes no detectan sabores, ¿no?
tienen que ver más que todo con sensibilidad, ¿ya? Por ejemplo, en la punta de acá de la lengüita se detecta el sabor dulce, a los costados el salado y más abajo, o perdón, más arriba, hacia los lados, el sabor ácido, ¿no? Y el sabor, un quinto sabor descubierto hace tiempo, que tiene un gusto como si fuera un Ajinomoto, se llama el umami, ¿de acuerdo? Y el sabor amargo está al fondo, ¿no? Detectado por las papilas caliciformes, que son más grandes, ¿ya? Esta zona de verde. Esto se llama la V lingual. Si yo corto una papila gustativa y la enfoco al microscopio, voy a observar este dibujo, ¿ya? Aquí voy a ver varias células receptoras del gusto, ¿ya? Estas células receptoras del gusto o células gustativas están conectadas, ¿no? A través están conectadas con unas neuronas, ¿no? Y nervios que son procedentes o que provienen del par craneal número 7 y el par craneal número 9, o sea, el facial y el glosofaringio. El facial tiene una rama sensitiva que se dirige acá, hasta la lengua, y el glosofaringio también tiene una rama sensitiva que se dirige hasta la lengua, ¿ya? Uno lo hace en el tercio, en una porción, ¿no? La tercera parte de la lengua, y la otra lo hace en los 2/3 de la lengua, ¿ya? Estos nervios se conectan con estas células receptoras del gusto y permiten justamente llevar la información al cerebro, al lóbulo parietal, donde se controla el sentido del gusto, ¿ok? Eso es en cuanto entonces a los órganos de los sentidos. ¿Ya, muchachos? Con esto hemos terminado la explicación que quedó pendiente la semana anterior. Y te voy a dictar las claves de esta semana que pasó. Ya, rápidamente apuntamos las claves. La número 1, correspondiente a la semana 9, la semana pasada, la número 1 es la alternativa C, almeja y planaria, ¿ya? La número 2 está anulada debido a una incongruencia en las respuestas de las alternativas, porque la letra A dice, bueno, la pregunta es con respecto al sistema nervioso de los anélidos, ¿no? Marque la alternativa correcta. La letra A dice, presentan dos cordones nerviosos juntos y ganglios nerviosos fusionados, ¿no? Hay cordones nerviosos en la zona ventral del anélido o del gusano, pero los ganglios nerviosos no están fusionados, ¿no? Están separados y están unidos por cordones nerviosos, ¿ya? Entonces, aquí no hay clave, ¿no? Las otras alternativas tampoco son. Entonces, la pregunta 2 ha sido anulada por consenso. La número 3. La número 3, la respuesta va a ser la D de dado, ¿no? Sodio y potasio, ¿de acuerdo? Sodio y potasio. La número 4, la respuesta va a ser la alternativa C, falso, verdadero, verdadero. La número 5, la respuesta es la alternativa C también, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. La número 6, la respuesta es la P de beso, falso, verdadero, verdadero. La 7 sería la A, frontal y parietal. La 8 sería la C, cerebelo. La 9, la respuesta es la C también, oculomotor, acústico y óptico. La 10, la A, lesión en el sistema nervioso simpático. La 11, la pregunta 11 es la P de beso, ¿no? La 12, la respuesta es la A. La 13 es la C, pía madre. La 14, la alternativa B. Y la 15, la alternativa A, corpúsculo de Ruffini. ¿Ok? Esas serían las claves correspondientes a la semana anterior. Vamos a pasar ahora a el tema de hoy, que corresponde al sistema reproductor y a los procesos de reproducción. Profe, disculpe, la 14 dijo. ¿Perdón? La 14. La 14, la respuesta es la B, B de beso, ¿ya? Percepción, Gracias. transformación, transmisión, interpretación. Listo. Muy bien, vamos entonces a pasar
esta presentación que corresponde al día de hoy, ¿ya? A ver, ¿me indica si se ve la presentación, por favor? Sí, sí se ve, profesor. Sí, profesor. Ok, bien. Vamos a empezar entonces. Hoy día entramos a la semana 10 y nos toca ver el capítulo de reproducción. ¿Qué cosa es la reproducción? Bueno, creo que todo el mundo conoce esto, ¿no? La reproducción viene a ser un proceso mediante el cual los seres vivos generan descendencia, ¿no? Y hay dos maneras de hacerlo, la manera asexual y la manera sexual. La reproducción asexual genera descendientes que son idénticos, clones entre sí, y también son idénticos al progenitor, obviamente. Este tipo de reproducción asexual se encuentra presente en muchos organismos, como las bacterias, los protozoarios, muchos hongos y algunos animales también, ¿ya? Inclusive hasta en plantas también, ¿ya? La reproducción sexual, por otro lado, es un tipo de reproducción que trae como consecuencia la formación de descendientes, pero que no son iguales entre sí, no son clones, son descendientes que heredan características semejantes a los progenitores, pero no idénticas. ¿Por qué? Porque los que se reproducen sexualmente forman gametos y los gametos se generan por un proceso conocido como meiosis, el cual tiene como objetivo formar células sexuales que hereden genes recombinados. Y por esa razón, como los genes están recombinados, los descendientes van a heredar características genéticas recombinadas de sus progenitores. Y por esa razón hay una variabilidad genética en la descendencia que no está presente en la reproducción asexual. Esa es la diferencia entre las dos. La gran biodiversidad de especies que hay en el planeta justamente es por esto, por la reproducción sexual. ¿De acuerdo? Bien. Nos preguntan también acerca de los tipos de reproducción asexual. Te van a preguntar 5 tipos de reproducción asexual. La primera de ellas es la fisión binaria. Significa fisión binaria. La fisión binaria viene a ser cuando un organismo se parte en dos, ¿ya? Y genera dos descendientes idénticos entre sí y al progenitor. Esto puede darse para organismos unicelulares y también para organismos pluricelulares. Por ejemplo, las bacterias, que son organismos procariotas, realizan esta reproducción, pero en las bacterias esta reproducción asexual, ¿no? Se conoce como bipartición, porque las bacterias duplican su ADN y luego se parten en dos. Y se generan dos bacterias hijas, que son idénticas, igualitas. Y esas dos hacen lo mismo y generan 4 y así sucesivamente, ¿no? Tendríamos un montón de bacterias después. Pero hay otros organismos que también hacen esto, como los protozoarios, ¿no? Muchas amebas, por ejemplo, realizan este tipo de reproducción. Otro tipo de protozoarios también lo realizan, como por ejemplo el Paramecium, ¿no? Que es otro tipo de protozoario, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y por ahí alguno que otro animal, ¿no? Por ejemplo, la planaria también puede hacer una fisión binaria, se puede partir en dos, ¿ya? Lo que pasa es que la planaria es un caso especial, lo vamos a ver dentro de un momento. Este dibujito que ves aquí simplemente te muestra cómo es que una célula típica, ¿no? En este caso eucariota, ¿no? Está duplicando su núcleo y luego se está partiendo en dos. Y cada célula sería pues la célula hija. Y como ves, es idéntica a la madre e idéntica entre sí. Eso se llama fisión binaria, ¿ya? Ahora, hay otra reproducción que se llama gemación, o sea, otra reproducción asexual. Esta reproducción, te lo voy a decir de una vez, es típica de las levaduras. Las levaduras son hongos, ¿ya? Son hongos, pero hongos unicelulares, que se utilizan, por ejemplo,
en muchos procesos industriales, ¿no? Para la producción de bebidas alcohólicas, para la industria de la panificación, ¿no? Las levaduras hacen esto. La célula que está aquí, con su núcleo, va a duplicar su núcleo, ¿ya? Y ese núcleo que duplicó lo va a sacar a la periferia, pero se va a rodear de la membrana. Cosa que ya tengo dos organismos, uno más grande y uno chiquito que es el hijo, ¿de acuerdo? Este chiquito que es el hijo lo voy a llamar gema o yema. Por eso la reproducción de este tipo se llama así, gemación, ¿ya? Entonces, la célula madre duplica su núcleo y ese núcleo pequeño se rodea de membrana y luego se desprende del progenitor, habiendo entonces, ¿no?, dos células, una más grande y una pequeña. Y esta pequeña va a crecer y va a hacer lo mismo. Va a duplicarse, ¿no?, inmediatamente y va a producir otra gema y así sucesivamente, ¿ya? Este tipo de reproducción, aparte de las levaduras, lo puedes encontrar también en los animales invertebrados. Por ejemplo, en el Phylum Poríferos, donde están las esponjas, o en el Phylum Coelenterados, donde están, por ejemplo, las hidras, ¿no?, las anémonas de mar hacen ese tipo de reproducción, ¿ya? Otro tipo de reproducción asexual es la esporulación. Aquí, a diferencia de la gemación, la célula o el organismo que hace esto va a duplicar varias veces el núcleo, ¿ya? Es decir, hace una multiplicación progresiva de su núcleo en 2, en 4, en 8, etcétera, y cada núcleo, ¿no?, va a rodearse de su membrana para generar nuevas células hijas en miniatura. Entonces, todas las células hijas en miniatura están dentro de la madre, luego la membrana celular de la célula madre se rompe y salen un montón de células hijas, chiquitas. Estas células hijas tienen un nombre, se llaman esporas, ¿de acuerdo? Por eso la reproducción asexual de este tipo se conoce como esporulación, ¿ya? ¿Quiénes hacen esto? ¿Qué organismos hacen esto? ¿Ya? Este tipo de reproducción asexual es típica de los hongos. Pero, profe, hace un rato me dijo que la levadura hacía gemación y que era un hongo. Claro, pero la mayoría de hongos, los otros hongos, hacen esta reproducción, llamada esporulación, ¿ya? La mayoría de hongos, ¿no? La levadura es un hongo, pero la levadura no hace esporulación, hace esta reproducción especial, que es la gemación. Y acá también podemos mencionar, aparte de los hongos, a unos protozoarios conocidos como los esporozoarios, ¿no? Se llaman así porque justamente se reproducen por esporas. Y hay uno muy conocido que ocasiona una enfermedad llamada la malaria, que es el Plasmodium vivax, por ejemplo, ¿no? Se reproduce en tu sangre rápidamente usando esto, ¿no? La esporulación, ¿ya? Bien. Y aquí tenemos otra reproducción, mira. Esta reproducción es la que siempre preguntan en los exámenes, ¿no? La reproducción vegetativa que corresponde solamente a las plantas, ¿ya? Pero no a todas las plantas, ¿no? Porque la mayoría de plantas, tú sabes, presentan flores y utilizan sus flores para reproducirse, ¿no? Hay plantas que pueden aprovechar la capacidad de su tejido meristemático, que ya estudiaste antes, para poder regenerar no solamente tallos, hojas nuevas, ¿no?, sino también para poder regenerar individuos nuevos. Por ejemplo, en la reproducción vegetativa, de una parte de la planta, generalmente la yema de un tallo, nace una estructura nueva y un nuevo individuo, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, de la fresa, ¿no?, de algunos, de los helechos, ¿no?, de algunas plantas como el lirio, ¿no?, de la papa, de la cebolla, ¿no?, de los tubérculos como la papa. Ese tipo de plantas hacen este tipo de reproducción, conocida como propagación
vegetativa. Uno de ellos es el estolón. El estolón es un tallito rastrero que le crece a la fresa, ¿no? La cual está desarrollando a nivel del suelo, ¿no? Este tallito rastrero sale y comienza a enraizar el suelo y se comienza a generar una planta de fresa nueva, ¿no? Este es un ejemplo de propagación vegetativa de tipo estolón, típico de la fresa. Otro es el helecho y otro es el lirio, ¿ya? Hay plantas como estas que tienen un tallo subterráneo que se denomina rizoma, ¿de acuerdo? Que crece debajo del suelo y paralelamente. A partir de ese tallo se van a formar más plantitas igualitas a la progenitora. Eso se llama reproducción vegetativa de tipo rizoma. Otra es la que vemos en la cebolla, por ejemplo, ¿no? Cuando dejamos una cebolla en la cocina y vemos que comienzan a salir como tallitos verdes, ¿no? Con sus hojitas, entonces eso también es una reproducción, una propagación vegetativa o una reproducción vegetativa, que en este caso, como se trata de la cebolla, se llama propagación vegetativa bulbo. ¿Por qué? Porque la cebolla que tú te comes es un tallo bulboso, ¿ya? Estas son sus raíces y este es el tallo, ¿no? Cuando tú te haces tu salsa de cebolla, cortas el tallo bulboso y te comes las hojas que son los catáfilos de la cebolla, ¿ok? Igual la papa. La papa a veces la dejamos en la cocina varios días y comienza a salirle como hojitas, ¿no? De ciertas partes, ¿no? La papa es un tallo subterráneo y como todo tallo tiene yemas. Entonces, eso que la gente dice ojitos son yemas de la papa y a partir de ahí puede crecer una planta de papa nueva. Ese tipo de propagación en la papa, por tratarse de la papa, se llama tubérculo, ¿de acuerdo? Propagación vegetativa tipo tubérculo. Entonces, como puedes apreciar, en las plantas también hay diferentes tipos de reproducción vegetativa, ¿ya? Y estos son imágenes, no sé si no creo que no se ve bien acá, lo voy a agrandar para que lo veas mejor. Esta es una imagen, por ejemplo, de un hongo, ¿no? A veces vemos que dejamos una comida en la cocina y en el verano se malogra rápidamente, o el arroz se llena de unas pelusas negras o blancas que parece un algodón, ¿no? ¿Esas qué son? Son esporas de hongos. Los hongos crecen rápidamente sobre los carbohidratos, sobre los alimentos, ¿no? Aprovechan, pues, rápidamente el proceso de fermentación que hacen, ¿no? Y en este caso, los hongos presentan pues una especie de detallitos que se llaman los esporangióforos, ¿no? Y unos sacos que se llaman esporangios. Se llaman así porque aquí adentro se producen las esporas. Cuando ellos llegan, por ejemplo, a un pan, a una naranja, ¿no? O a un alimento, liberan sus esporas y a partir de la espora ya comienzan a crecer varios hongos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Varios hongos, ¿ok? Y después, si es, por ejemplo, el pan, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, estos honguitos comienzan a formar células, ¿no? Las células de los hongos se llaman hifas, ¿no? Y estas hifas comienzan a unirse con otras, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muchos micólogos, ¿no? Que estudian esto han llamado a estas células, ¿no? Como se juntan, ¿no? Los han llamado gametangios, ¿no? O progametangios, ¿ya? Pero ese es otro nombre por cultura general. Entonces estas células se fusionan, ¿no? Dentro del pan y luego sale, ¿no? El hongo otra vez y libera sus esporas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no te van a preguntar esta parte de acá, no te preocupes, pero sí te van a preguntar, por ejemplo, qué tipo de reproducción tienen la mayoría de hongos, ¿no? Por esporas, ¿ya? Por esporulación, ¿ok? Y aquí vemos, por ejemplo, una imagen de una hidra. Vemos que la hidra es un animal celenterado y aquí le está creciendo un hijito, ¿no? Una gema, una yema, un hijito igualito a él, ¿no? Que se va a desprender luego de su mamá y luego va a comenzar a crecer, ¿de acuerdo? Las hidras también hacen este proceso de gemación, ¿ya? Y aquí hay otra reproducción que te decía el caso especial de la planaria. La planaria es un gusano aplanado que pertenece al filum Platelminthus, ¿ya?
y su reproducción es especial. Se puede partir en dos, puede hacer una fisión binaria, como te decía, pero también puede partirse en varios fragmentos. Y de cada fragmento puede generar una planaria nueva, ¿no? Por ejemplo, de este fragmento se genera una planaria nueva. De este fragmento, otra planaria nueva. De este fragmento, otra planaria nueva, ¿no? Acá se ha partido en 3, por ejemplo. Se puede partir en 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, este proceso se llama fragmentación o regeneración. Y lo realizan los gusanos aplanados como la planaria, ¿ya? Es otro tipo de reproducción asexual. También este tipo de reproducción lo vas a encontrar, por ejemplo, en los equinodermos, ¿no? En los equinodermos como las estrellas de mar, ¿ya? Ahí vas a encontrar también ese tipo de reproducción, ¿ok? Entonces, hemos visto la fisión binaria, la gemación, la esporulación, la regeneración y la propagación vegetativa, ¿ya? Son 5 tipos de reproducción asexual, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a ver cuáles son los procesos que justamente utilizan los seres vivos para poder reproducirse, ya sea asexualmente o sexualmente. Los seres vivos que se reproducen asexualmente utilizan el proceso de mitosis para poder hacerlo, ya que a través de la mitosis, ¿no? Las células de estos organismos, ¿no? se regeneran, ¿no? Pero también se pueden usar para formar más individuos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de muchos hongos, de algunos protozoarios, ¿no? No de las bacterias, porque las bacterias no hacen mitosis, ¿no? Pero otros organismos sí. Nosotros también hacemos mitosis, pero para regenerar nuestros tejidos, nuestras células, ¿no? Para poder, digamos, hacer una regeneración de nuestros tejidos, ¿ya? ¿Ok? Regeneramos la piel, regeneramos células hepáticas, ¿no? Pero hay otras células que no se regeneran, ¿no? Que no entran o que no participan de este proceso, ¿no? Como las neuronas, por ejemplo. Vamos a ver entonces el proceso de mitosis y el proceso de meiosis. Para ver estos dos procesos es importante hablar del ciclo celular, porque la mitosis y la meiosis son divisiones celulares, ¿ya? Y la célula para dividirse y para formar células hijas, primero lo que tiene que hacer es replicar o duplicar todos los componentes que tiene, ¿ya? Todos. Tú sabes que una célula por dentro, ¿no? Por ejemplo, una célula, estoy hablando de una célula eucariota, lógicamente, ¿no? Tiene membrana, tiene citoplasma, tiene núcleo, tiene cromatina, ADN, tiene retículo endoplasmático, mitocondrias, lisosomas, vacuolas, etc. Entonces, todos esos componentes los tiene que duplicar, ¿ya? ¿Y en qué proceso duplica esto? En un proceso conocido como interfase. ¿Y en qué, perdón? ¿Y en qué etapa reparte todo esto? En la etapa de división. Entonces, Profesor, sí, dime. una pregunta. ¿Qué significa cromosomas homólogos? Ya, lo vamos a ver dentro de un momento. Cromosomas homólogos vienen a ser cromosomas paterno y materno. Son un par de cromosomas que portan información genética, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, ¿cuántos cromosomas tienes tú? Tú me dices, profe, yo tengo 46. ¿Por qué tienes 46? Porque se han agrupado en pares, ¿no? Primer par, segundo par, tercer par, cuarto par, hasta el par 23, ¿no? Tu mamá te dio 23 cromosomas, tu papá te dio 23 cromosomas. ¿Cómo te los dio? Por medio del proceso de formación de gametos, espermatozoide y ovocito, ¿no es cierto? Entonces, esos cromosomas que tienes tú son cromosomas homólogos, ¿no? Uno paterno, uno materno, ¿ya? Sí, Vamos a profesor. ver, ok, vamos a hablar ahora del ciclo celular, ¿ya? Em, el ciclo celular, ¿qué cosa es prácticamente? Es un proceso, ¿no? Un proceso por el cual la célula duplica sus componentes celulares y luego los reparte para dividirse. Eso es el ciclo celular, ¿ok? Entonces, aquí tengo una imagen que me he permitido ponértela para que me entiendas mejor primero las diapositivas que vienen después.
El ciclo celular presenta dos grandes etapas, la interfase y la división. Acá está mal escrito división, es con S, ¿ya? La interfase y la división celular. Que te quede claro lo siguiente, en la interfase lo que la célula va a hacer es duplicar sus componentes internos. Y en la división lo que va a hacer es repartir lo que ya duplicó. Es como si yo tuviera una separata y la quiero repartir a todos ustedes. Si todos ustedes son 20 personas, yo tengo que sacar 20 copias, ¿me entiendes? Entonces lo mismo va a hacer la célula, va a duplicar sus componentes. ¿En qué etapa lo duplica? En interfase. ¿Y en qué etapa lo reparte? En la división. Uno de los componentes más importantes que la célula va a duplicar es el ADN. Pero el ADN, si tú recuerdas, no está solo en la célula. Está asociado a unas proteínas conocidas como histonas. Y esta asociación de ADN más histonas, está aquí, se llama cromatina. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer la célula? Duplicar su cromatina. Y eso lo va a hacer durante la interfase. Una vez que duplica la cromatina, como la vemos aquí, ¿no? Como si fueran dos filamentos, esta cromatina duplicada se tiene que condensar, pero se va a condensar en la siguiente etapa, que es la división, ¿de acuerdo? Específicamente durante la profase, ahí se va a condensar. Mira, ve, la cromatina de acá de la izquierda se está condensando poco a poco. Condensar significa como que se enrolla, ¿no? Se hace más gruesa. La de la derecha también, mira, ve, se va condensando, condensando, condensando. Y ahora, mira, ve, compara este dibujo con el de acá. Las cromatinas ya se están condensando. Y ahora mira lo que ha pasado. La cromatina de la derecha se ha condensado más y ahora se le ve un poco más gordita, con cierta forma. Y a la otra también, mira, ve. Estas cromatinas condensadas, ahora los voy a llamar así, cromátides, ¿ok? Cromátides. Entonces, aquí hay una cromátide en la izquierda y acá hay otra cromátide en la derecha, ¿de acuerdo? Y a las dos cromátides pegadas, ¿cómo lo llamo? Lo llamo cromosoma, ¿de acuerdo? Cromosoma. Este cromosoma que ves acá, ¿ya? Se llama cromosoma doble. ¿Por qué crees que le voy a decir cromosoma doble? Porque tiene dos cromátides. Una, dos. Una, dos. ¿Ya? Esto es importante que tú lo entiendas, ¿ya? No te vayas a ir, no te vayas a ir a tomar desayuno ahorita, porque si no lo entiendes, lo dejas grabando, no es igual, ¿ya? Este cromosoma es un cromosoma doble, ¿de acuerdo? Cuando entra en la etapa de anafase, se separan sus cromátides acá. Una se va para acá y la otra se va para allá. Cuando ya están separadas las cromátides, ahora a cada una, ¿cómo se le dice? Cromosoma simple, cromosoma simple. ¿De acuerdo? Entonces, si tú ves esta figurita, ¿qué cosa estás viendo? Un cromosoma doble. Y si ves esta figurita, un cromosoma simple. Ahora dibújalos más grandes. Acá está, mira. Cromosoma doble, cromosoma simple. El cromosoma doble va a tener las siguientes partes. ¿Cómo te dije que se llamaba esto? La de la izquierda y la de la derecha. Se llaman... ¿Cromosoma simple? No. Estos dos cromátides. Cromátides. O sea, este cromosoma doble tiene dos cromátides. ¿De acuerdo? Ahora, en el centro, ya, hay una zona que se llama así, centrómero. Y dentro del centrómero hay un disco de proteína que se llama cinetocoro. El centrómero y el cinetocoro son las partes centrales del cromosoma doble. Tenemos dos acá, porque son dos cromátides. Cada cromátide tiene su centrómero, ¿ya? Los segmentos que están arriba del centrómero, estos dos, se llaman brazos. Y los de abajo también, brazos. Los de arriba se denominan brazos cortos y los de abajo brazos largos. O brazo P y brazo Q. ¿Ya?
Entonces, ¿este cromosoma cuántas cromátides tiene? ¿Cuántas tiene? 2 cromátides. 2, muy bien. ¿Cuántos brazos tendrá? 4. 4, muy bien. ¿Cuántos centrómeros tendrá? 2. 2, perfecto. Y también tendrá 2 cinetocoros. Ahora, si tú lo separas, entonces tienes esto, ¿de acuerdo? Como acá. Sí, este sería un cromosoma simple, este sería un cromosoma doble. El cromosoma simple, ¿cuántas cromátides va a tener? Una cromatida. Una sola. ¿Cuántos brazos va a tener? 2. 2. Y va a tener un centrómero y un cinetocoro, ¿ok? Ahora, estos cromosomas se pueden clasificar en varios tipos. Si el centrómero está exactamente en el centro y los brazos son iguales, el cromosoma se llama así, metacéntrico. Si el centrómero está aquí y el brazo de arriba es ligeramente más corto que el de abajo, entonces a este se le llama submetacéntrico, ¿ya? Al número 2. Pero hay casos en donde el cromosoma, ¿no? Su brazo de la parte superior es bien cortito comparado con el otro que está abajo, que es más largo. ¿Por qué? Porque el centrómero tiene una posición subterminal. Cuando el centrómero tiene una posición subterminal, el brazo de arriba se ve muy pequeño, demasiado pequeño, comparado con el de abajo. Entonces, a este cromosoma lo voy a llamar al número 3, acrocéntrico, ¿ya? Te digo esto porque por ahí parece que hay una pregunta en tu cuestionario, ¿de acuerdo? Y este último, que no lo tenemos, se llama telocéntrico, ¿ya? Este no tiene un brazo, solamente tiene uno, el que está acá, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, la especie humana tiene 46 cromosomas, tanto el varón como la mujer. De esos 46 cromosomas, 44 se les conoce como cromosomas somáticos o autosomas, ¿ok? Esos 44 cromosomas somáticos van a contener genes que son responsables de ciertos rasgos biológicos en el individuo humano. Y los otros dos que faltan, para que completes los 46, se llaman los cromosomas sexuales, conocidos como alosomas, ¿ok? Estos alosomas van a contener genes responsables del sexo del individuo y otros genes por ahí también, ¿ya? ¿Cuál sería la fórmula cromosómica de un varón normal? Sería 46, XY. ¿Por qué XY? Porque sus dos cromosomas sexuales, que son los últimos, que es el par 23, son X y el otro Y, ¿ok? O también la fórmula cromosómica podría ser 44 más XY. En una mujer es lo mismo. Su fórmula cromosómica será 46 en total, XX. ¿Por qué XX? Porque ellas no tienen cromosoma Y. Sus dos cromosomas sexuales, ¿no? Son XX. ¿Ok? Entonces su fórmula cromosómica de ella va a ser 44 más XX. Estas son las fórmulas cromosómicas de varones normales y mujeres normales. ¿Ya? Y sus células, como tienen 46 cromosomas y los 46 cromosomas están agrupados en parejas, entonces yo lo llamo a las células diploides. Profe, ¿qué es una célula diploide? Una célula diploide es una célula que presenta doble juego de cromosomas. Es decir, los cromosomas están en pares, están en parejas. ¿Ok? Bien. Ok, entonces, hasta allí, ¿tienes alguna pregunta? No, profesor, todo bien. Bien, todo claro entonces. Ya. Vamos a pasar al receso correspondiente porque son las 9:50 de la mañana y vamos a continuar con la explicación de la división, donde vamos a hablar de la interfase primero, ¿no? Y luego de la división mitótica para pasar después a la meiosis, ¿ya?
Listo, profesor.